Estás escuchando Gaceta Dentalk, un podcast del Dr. Simón Pardiñas y Gaceta Dental. Este episodio de GDentalk ha sido impulsado por Ivoclar. ¿Sigues utilizando procedimientos engorrosos e inefectivos en tu día a día? Con los productos Ivoclar para tratamientos de restauración directa podrás lograr una estética de alta calidad y trabajar de manera rápida y sólida mientras haces sonreír a tus pacientes. Descubre todo su catálogo de productos en ivoclar.com. Muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto episodio de GDentalk. En este episodio vamos a hablar junto con Simón y nuestro invitado, al que ahora os presentaré, de un tema que muchas veces pasa controvertido en este sector, que es el marketing digital. Y es que los dentistas, Simón, no solo os tenéis que esmerar en aprender a manejaros en el sillón dental, sino en atraer a pacientes a vuestra clínica, ¿no? Sí, al final, casi a día de hoy, los odontólogos tenemos que ser casi hombres y mujeres orquesta. No solo hay que controlar de tu profesión, de la parte clínica, sino también de gestión, de marketing, de edición. Es decir, se están abriendo tantas oportunidades y tantos abanicos que hay que controlar, aunque no seas tú el que lo ejecutes, pero sí saber hasta dónde puedes llegar o qué recursos puedes tener para poder, pues por ejemplo, hacer post en redes sociales o retocar alguna foto de algún caso clínico, pues que para mejorarla, no para hacer Photoshop, no me malentendáis. Para mejorarla y pues retoques de color o así. Entonces, pues al final tenemos que saber un poco de todo, y el marketing sí que es una parte fundamental cada día más. Al final nosotros lo que estamos aquí somos marketing, cómo vas vestida tú, cómo va vestido él, cómo voy vestido yo. Al final somos marketing, es lo que mostramos, nuestra imagen, y con el peso que tienen sobre todo las redes sociales hoy en día, que es el escaparate donde nos mostramos, pues cada vez más. Entonces es muy importante el saber qué es, cuáles son y cómo se pueden aprovechar de una manera también sensata y sin obviar que somos una profesión médica. Entonces hay que tener ahí unas ciertas líneas rojas, entre comillas, que bueno, basarse en la evidencia científica cuando publicamos posts y demás, pues, bueno, informar correctamente a la gente. Muy bien, pues para hablar de tendencias del pasado y del futuro del marketing dental, hemos invitado al podcast a un gran amigo de la casa y un experto en la materia, que es Álvaro Alonso. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Además de ser, como he dicho, un amigo de la casa, Álvaro tiene más de 20 años de experiencia como directivo dentro del sector dental y del sector salud, la mayor parte de ella desarrollada a nivel internacional. En la actualidad es director de desarrollo de negocio de Dental Play y en su día a día colabora con clínicas y empresas dentales de todo el mundo, ayudándoles a mejorar con distintas herramientas digitales su comunicación y posicionamiento con sus pacientes. Entrando en materia, Álvaro, ¿cuál es la importancia del marketing en la odontología y cómo ha evolucionado en los últimos años? Bueno, pues el marketing, como decía Simón, lo es todo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, siempre tendemos a hablar de marketing y a pensar exclusivamente en la publicidad o últimamente a pensar en la publicidad digital o el contenido que tenemos digital. Pues al final el marketing, y si te vas a la base de los fundamentos básicos del marketing, a la escuela de Philip Kotler y demás, estás hablando de las famosas 4 Ps, ¿no? Price, Product, Place y Promotion. El producto y el servicio pues era el eje en el principio, era un poco en lo que se centraba todo. Había más exclusividad en lo que podían ofrecer unos dentistas que otros. No todo el mundo hacía tanto de todo, ¿no? Y había más especialistas. Place es el sitio donde lo hago, y luego está la parte de promoción, pero yo creo que la promoción tiene que ir acorde, y siempre tiene que ir acorde dentro de una estrategia global de mercadotecnia. Si no, se queda muy vacía y yo creo que no se consiguen los resultados esperados a largo plazo. ¿Y cuáles son las estrategias de marketing más efectivas para atraer pacientes a una clínica dental, en tu opinión? En mi opinión, yo creo que es la reputación. La reputación, y hablando de dientes, en la raíz o en el arraigo que pueda tener una clínica con el sitio donde elabora la odontología. O sea, clínicas con cara y ojos, clínicas de autor.
yo creo que es algo que igual durante un tiempo se ha perdido un poco el foco, pues con el auge de grandes grupos, y que bueno, después de muchas idas y venidas, por desgracia para los pacientes. Sí, de hecho ahora venía leyendo en el tren de camino a Madrid que había quebrado Smile Direct Club, una de las grandes casas que vendían alineadores baratos, a domicilio, ya casi sin ir al dentista, ha quebrado. Era una empresa muy grande a nivel mundial. ¿Qué pasa con todos esos pacientes? Claro. Tenían un marketing brutal, atraían a esos pacientes, uno por la bajada de precios, otro por la que decían que era todo súper sencillo, en 6 meses tienes los dientes alineados, pero están obviando toda la parte médica, que es la más importante en realidad. Ahí el producto o el servicio ha sido en cierta manera obviado, o lo que es el valor que aporta el dentista, ¿no? Son negocios, y la figura del dentista es una figura secundaria, y al final son negocios que se acaban convirtiendo un poco en productos financieros, con unos intereses y con unos objetivos específicos, que es lícito como cualquier negocio. Lo que pasa es que cuando estás hablando de salud, efectivamente, ya empieza a chirriar un poco la cosa, ¿no? Simón, en vuestro caso en la Clínica Pardiñas, ¿qué ejemplos concretos de iniciativas de marketing podéis compartir para competir en un mercado como el coruñés? Pues al final un poco lo que comenta Álvaro, intentamos diferenciarnos en reputación, es decir, por un lado experiencia, calidad, y luego demostrar eso. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues a través de la divulgación, a través del canal de Dentalk, pues bueno, casi 500.000 de personas al día pueden ver nuestros contenidos, nuestros vídeos, que son vídeos informativos. No intentamos vender nada, sino ofrecer información de tratamientos bucodentales, consejos, qué se puede esperar un paciente, por ejemplo, si se va a ir a colocar implantes dentales, cómo es el proceso, cómo es el postoperatorio, todas las dudas frecuentes que nos suelen hacer los pacientes, tanto en gabinete como a través de los mensajes que nos dejen en redes sociales, pues generamos ese contenido divulgativo e informativo para pacientes. ¿Qué pasa? Que el paciente solo valora mucho, te ve como un referente de poder acceder a información seria y validada, porque eso es lo que comentábamos antes, muy importante, la información que des que esté con un soporte científico, no decir tus opiniones y ya está, como veo muchas veces por ahí sin ninguna evidencia, que al final una opinión es una opinión, no conlleva nada científico. Entonces intentamos a través de esa divulgación pues llegar al público y que nos vean como pues bueno, un dentista referente en ese campo o una clínica en la que pueden confiar para acudir. Entonces intentamos huir de esa venta o ese marketing directo de poner precios. Yo personalmente no estoy de acuerdo en poner ningún precio en internet. Considero que el paciente debe ser evaluado en la clínica por un odontólogo, ver lo que tiene y luego pues darle... El problema del precio es que al final consigue los tratamientos se conviertan en un commodity. El implante desde no sé qué, sí, o la ortodoncia invisible desde no sé qué. Parece que todo es lo mismo, ¿no? Y sí, el tratamiento con los componentes que tiene, o sea, puede ser completamente distinto, aunque sea un implante dental o aunque sea un alineador invisible. Las características del paciente es que son totalmente dispares, o sea, no hay dos bocas iguales, obviamente. Exacto. Y para lo que un paciente le funciona eso o está indicado esto, para el otro está lo contrario. Pero el paciente tiene su nivel de conocimiento. Claro. Y para él un alineador invisible es un alineador invisible. Sí. Y si no consigues divulgar o no consigues hacerle entender cuáles son las diferencias de lo que puede ser un plan de tratamiento o que pueda tener variantes o cuáles son los pros y los contras de esas cosas, simplemente va a acabar comparando precios. Y ahí es cuando entras en ese círculo, en esa vorágine del mal marketing, que yo creo que lo que hace es destruir valor en el sector y quitar valor a toda la innovación y a toda la ciencia que tienen muchas clínicas. Sí, además, si vas al tema del precio, es que es imposible competir con todas estas multinacionales, o sea, porque su fuerte es el precio. Entonces tienes que diferenciar en otras cosas y en ofrecer tus servicios de calidad al final. Y luego toda esta divulgación, es como un llamamiento a otras oportunidades que puedan surgir. Por ejemplo, el año pasado nos surgió la oportunidad de aparecer en las pantallas de Times Square. Eso fue a raíz del éxito y la divulgación que tenemos en el canal.
pero no es el hecho de aparecer ahí y la gente que lo ve, sino la repercusión que luego tuvo en el resto de medios de que una clínica dental de una ciudad pequeña como Coruña apareciese en Nueva York, en medio de la plaza más conocida del mundo. Entonces eso generó también una serie de movimientos en prensa, en radio y demás, que al final están divulgando tu nombre, están dando a conocer tus servicios de una forma indirecta, que eso no era el objetivo principal. El objetivo principal era divulgar, pero luego al final se fue haciendo el círculo más grande y son otras oportunidades que surgen a raíz de eso. ¿Y qué consideráis vosotros marketing agresivo en el sector? Porque, por ejemplo, el Consejo General de Dentistas se hace eco de eso y habéis mencionado justo lo que vas a decir, lo del precio, ¿no? Sí, o sea, una campaña basada en un tratamiento desde o en entrar en el tema de precios. A mí también me parece un poco peligroso el tema de primeras visitas gratuitas. Me parece que resta valor. O sea, como todos los trabajos, cuando realizas un trabajo tiene un valor y tiene un coste, y si tú ofreces un producto adecuado a un precio adecuado, pues tiene un valor y tienes que cobrarlo. El regalar cosas en el tema de la sanidad a mí me parece que no es algo que proceda. Y el tema del precio, desde luego que en algunos países está legislado. En Francia, por ejemplo, no puedes hacer publicidad ni siquiera de tu clínica. Es decir, no. ¿Por qué? Es la regulación que tienen allí, o sea, no puedes hacer como aquí, sí, claro. promocionas en distintos medios y demás. En Estados Unidos tampoco se promocionan tratamientos. Se publicitan dentistas. Dentistas, sí. Es el dentista, el la figura del doctor, dentista. sí, que allí es otro tipo también de marketing más agresivo, más la figura del dentista más elitista, por así decirlo. El médico, allí se valora incluso el médico que tiene una casa más grande, el mejor coche, las mejores instalaciones, la mejor pareja. Es decir, hay esa visión del éxito. El dentista de los famosos, ¿no? El dentista de los famosos, la visión del éxito que no tiene nada que ver con que luego ha mejorado todos los tratamientos, sino pues que le fue bien. Al final, en lo que hablábamos del prestigio, ahí en los valores de esa sociedad es un poco a lo que están tirando, ¿no? El prestigio, el bueno, es el que tiene el Ferrari, el que tiene no sé qué. O si te vas, por ejemplo, a Inglaterra, si tú vas a una clínica privada en Harley Street, que es la calle donde están las clínicas privadas de dentista, el paciente ya presupone que si tú eres un dentista y tienes una clínica ahí y has pagado un dinero por estar ahí, tienes que ser buenísimo. Sí, sí. Esto es un proxy de calidad. Sí. Es como cuando colaboro también en algunos programas de televisión, en la televisión de Galicia y demás, nos vienen pacientes también a raíz de eso, porque también divulgo, pues, aparte de nuestro canal, en otros medios, en radio, prensa y televisión. Entonces los comentarios de mucha gente, sobre todo de gente más mayores, si sale en la tele es que tiene que ser bueno. Y mira todo lo que hay en la tele. No, claro, y que no... Eso en marketing son los proxies de calidad. Si es caro es bueno, que no sé por qué también, si es barato, podría ser malo, ¿no? Claro. No tiene por qué serlo. Pero el paciente parece que se resiste porque como es barato, también tiene que ser bueno, ¿no? Sí, sí, es que no tiene ninguna relación. Pero bueno, que es importante también educar al paciente en ese sentido, que es muy complicado, obviamente, porque estamos expuestos a tantos estímulos de marketing a día de hoy, que sales a la calle y tienes 300, que como para dedicárselo a tema de salud, más de odontología, que la gente no va a gusto al dentista. O sea, imagínate todos los hándicaps que tenemos para poder llegar al paciente de una forma amigable, es decir, o sincera y abierta. Y Álvaro, ¿cuáles son los principales desafíos éticos a los que se enfrentan los profesionales dentales en términos de marketing? Bueno, lo primero son las expectativas y la publicidad engañosa. O sea, realmente que lo que estés diciendo que haces es lo que haces. Y luego hay uno que subyace más y que es más complicado y que, bueno, no sé, Simón, aquí en España si te habrá tocado o lo conocerás, el tema del producto o servicio que ofreces. Y esto es un caso real. Una vez en una reunión en Estados Unidos, en una clínica dental, yo en este caso trabajaba con una empresa que tenía unas tecnologías que podían hacer que cambiase la técnica quirúrgica y que ese procedimiento que él hacía, en vez de hacerlo en 2 horas y con un proceso que era bastante traumático para el paciente, pudiese hacerlo en media hora, 45 minutos, con mucho menos traumatismo para el paciente. Tuvimos una conversación muy agradable y en un momento me dijo, sí, yo lo entiendo, sí sé lo que me estás contando y realmente es mejor. Pero, ¿es esta clínica? Pues yo tengo que pagar esta clínica. Y yo necesito facturar o quiero facturar 2 horas de cirugía con este paciente. Y con esta técnica facturo 2 horas de cirugía y con la técnica que tú me estás diciendo no puedo facturar 2 horas. Claro, cuando llegas a ese punto, al final dices, bueno, pues cada uno en su casa hace lo que quiere, yo desde luego no estoy de acuerdo,
Pero me parece que no es ético. No, al final no, porque si hay algo que puede beneficiar al paciente y que tú deliberadamente no lo quieres hacer... Otra cosa es que no lo sepas porque no lo conoces, sí, o porque no eres capaz. sí, Es decir, o porque no yo te has no voy a formado. hacer esto porque en mis manos esto no es predecible y yo le voy a causar un problema al Eso paciente. es, sí, pero otra cosa es que lo sepas, lo conozcas y no lo quieres poner en marcha porque vas a facturar más de otra manera. Y obviamente, Igual totalmente de que acuerdo cuando entres por la que no puerta es ético. de una clínica de estas de grupos muy grandes y demás, joder, es que tienen un objetivo de ventas. A mí no me parece muy ético poner No, objetivos, claro que no. objetivos de ventas. Es que saben, entro por la puerta y sabe cuántas caries Claro, va a tratar, tengo que tener, ¿no? exactamente. Que no es que tengas. No, claro, que tienes que tener. Yo he visto, y no aquí en España, en Canadá, yo estuve visitando un grupo grande que tenían muchas clínicas y pude ver un poco la trastienda y tenían un software de gestión alucinante que medía todos los parámetros y ibas viendo el contador de los distintos procedimientos que iban entrando, que iba esto, y estaba el objetivo, y ese contador y veías el porcentaje. Y dices, joder, sí, pero es que detrás de esos procedimientos hay personas. Exacto. No sé. Sí, sí. Parece una presión que es innecesaria. Al final, el mayor éxito de una clínica yo creo que es la confianza. La confianza que depositas en el dentista y que el dentista te pueda decir ahora sí, ahora no, Sí. poder preservar y curar la propia anatomía, no todo es sacar y poner o... Tal cual, sí, sí. Al final mejorar la calidad de vida del paciente y tratarle de la mejor manera posible, siempre siguiendo los principios que decíamos antes, base científica, con sentido común y con la experiencia que tenemos que código aportar. deontológico. El código deontológico. O código deodontológico, ¿no? Sí, como quieras llamarlo. O de odontólogo, sí, sí. En base a eso, ¿tú qué consejos le darías a los jóvenes odontólogos que desean promover estas prácticas de manera efectiva sin caer en tácticas agresivas como en muchas ocasiones? Pues yo tiraría por la divulgación, por llegar a la gente de una manera desde la parte educativa, desde la parte informativa, que conozcan pues, cuáles son las enfermedades más frecuentes, si se van a tener que realizar un procedimiento, que vayan con confianza, porque si sabes lo que te van a hacer, normalmente vas con más confianza que si vas sin saber nada a un sitio. Por ejemplo, ponemos un ejemplo, la elevación de seno, que es una elevación de seno. Pues la gente no tiene ni idea, le dices eso, le dices no, pues necesitas que te... Dices un seno, igual tiran más para abajo. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Seno maxilar, ese gran desconocido. Elevación de... Sí, sí, no, el seno maxilar, el que está más arriba. Ese gran desconocido. Sí, entonces, claro, la gente no sabe de qué le estás hablando. Entonces, pues hay herramientas como visuales, como vídeos en 3D, que nos pueden ayudar a explicarle al paciente con animaciones que no muestran, pues bueno, cosas desagradables y que puedan entender gráficamente de qué va. Si ves algo, lo vas a entender mucho mejor, que te lo cuenten, además. Si lo entiendes, Y si lo lo entiendes, puedes valorar. Exacto. También. Y entonces vas a entender el precio, vas a entender el valor de ese producto que te están ofreciendo, de ese servicio Si que no te vas, están ofreciendo. vas a ciegas, es decir, vale, me dijeron que necesito esto, pero con el paciente no sabe lo que le estás metiendo. Y aquí me lo ofrecen desde... Sí, Desde. eso. Algo que tampoco sé lo que es. Entonces, claro, Para como no sé lo que es, pues para mí es tiro igual. lo barato, efectivamente. Sí, sí. Pero bueno, esto también quería preguntarte qué parte crees que juega, qué papel juega la industria en todo este tema del marketing, de que incluso nos intenten vender ciertos productos, ciertas técnicas a los dentistas, desde tu punto de vista. Bueno, a ver, los avances técnicos están ahí. Las casas comerciales yo creo que hacen una gran labor poniendo innovación y poniendo avances en manos del dentista. Esto es como siempre, ¿no? ¿En qué momento saltas en la tecnología, ¿no? Vas a comprar un televisor, ¿cuándo me compro el televisor? ¿Cuál es el momento de entrar? Yo creo que ese es el punto más crítico con el tema de la industria. Un CBCT, pues nadie discute que es una cosa buena para una clínica, pero ¿cuál es el momento de entrar a comprar un CBCT? Sí, porque tenemos también la experiencia de ir a ferias dentales, donde hay miles de expositores, que eso parece la feria del automóvil. La del tómbola mundo, caprichito. Sí, sí, claro, eso es a vender, o sea, es a ver quién tiene claro. el stand más grande, azafatos, azafatas, copas de champán, te invito a comer. Claro, ahí ya estamos metiendo más tema Más cosas. Ya, lo que pasa es que al comercial final ahí puro y duro. tenéis que entender a las
casas comerciales es el tema de, a ver, ahora hay un gran problema y hemos estado hablando antes de las ferias. Igual hay demasiadas ferias, hay más ferias que fines de semana, cada empresa tiende a hacer sus propios actos propios en vez de congresos, hay mucha presión en ese sentido, pero en ese juego yo creo que tanto lo que es industria como los dentistas han sido un poco partícipes de todo, y porque las asociaciones organizaban congresos y pedían a la industria iba y ponía, y luego pues han puesto y luego se han hecho lo suyo propio, pero bueno, que es el punto también de encuentro, poneros en la piel de un comercial. Parece que la palabra comercial siempre tiene como un sentido, una connotación negativa dentro del mundo de la salud. Pero sí, pues solía ser la persona que iba siempre sin avisar a coger el tiempo al médico, al dentista, que nunca le podía atender, esa guerrilla ahí. Pero que consigue colarse y de repente te digo algo de valor, ya no es tu comercial, ya se convierte un poco en tu partner, ¿no? Sí. Y ahí un poco también, a nivel de las últimas décadas, ha ido reduciendo un poco esa distancia entre lo que es el profesional sanitario y la persona que está dentro de una casa comercial, y también yo creo que se ha profesionalizado mucho más y la figura del vendedor pues ya cada vez evoluciona más a un manager de producto, o sea, gente que realmente te puede aportar valor dentro de la clínica. Que al final un dentista está muy ocupado con todas las cosas que tiene que hacer dentro de la clínica. Si alguien viene y te puede ofrecer algo, que obviamente pues luego igual tienes que comprar unas cosas para hacer eso, pero que puede resultar de valor, pues yo creo que está muy bien. Las ferias, pues sí, pues tiene su lúdico y puedes ver cosas pues, que igual no creerías, como nos ha tocado ver en algún congreso. Pero bueno. Sí, efectivamente, sí, que al final son dos formas de marketing, el marketing de la industria y el marketing que tenemos en la clínica. Luego dentro de la clínica está el marketing interno y el marketing externo, el que mostramos afuera. También hay que cuidar el interno. Tanto la industria como las clínicas, en la última, o de una evolución de un tiempo a esta parte, han pasado a vender productos y técnicas que hacían un antes y un después, a vender estilo de vida. Tú ves la publicidad de las casas comerciales de hace 15 años y todo era pues, el producto, el tornillo, el antes, el después, la radiografía, la sangre, y desde un momento a una parte dejaste de ver... El catálogo del Corte Inglés que te llegaba cada 2x3. Dejaste de ver sangre, empezaste a ver gente pues, madura sonriendo, gente con mucha diversidad sonriendo, y era un poco más, me vinculo a un estilo de vida, me vinculo a una manera de hacer las cosas, pues no me importa igual tanto que me expliquen el tornillo cuánto sube, cuánto baja o cuánto esto, sino que me sienta a gusto dentro de ese estilo de vida, de ese mundo, que mola más, que mola esa menos. Esa filosofía, ¿no? De... Sí. Y es un poco eso. Y tú, Álvaro, después de haber trabajado con tantas clínicas dentales de tantos países, ¿cuáles dirías que son las tendencias actuales internacionales en marketing dental que los profesionales deberían tener en cuenta? Bueno, Simón ya ha mencionado, yo creo que la principal, que es el tema del contenido, el contenido paciente. Parece que hemos descubierto ahora que tenemos pacientes y que tenemos que tener empatía con ellos y que no saben de odontología y que les tenemos que explicar las cosas. Es un poco cruel, ¿no? Porque han estado ahí toda la vida. Lo que pasa es que, claro, cuando aumenta la competencia, cuando aumenta la presión de publicidad buena, mala, la gente también tiene acceso a más información y busca. Cuando busca, si tiene buenas fuentes, podrá entender y aprender las cosas bien, pero si tiene malas fuentes, pues generará más distorsión en esos mensajes. Para mí el tema de paciente, empatía y mensajes adaptados para pacientes es la gran tendencia. La gran tendencia son las pantallas, claro. Ahora las pantallas son más económicas, los videowalls, queremos hacer la consulta. Quieren poner un bajo, a pie de calle, que la gente los vea. Claro. Sí, es que al final Pero, ¿qué contenido pongo en las pantallas? Pongo un contenido de paciente adecuado, pues estoy generando valor para el paciente. Si simplemente genero un concepto un poco más lifestyle, un poco de contenido emocional, pues bueno, pues le va a hacer sentir más a gusto. Pero igual no le estoy aportando tanto valor. Tema de la inteligencia artificial, que en algún capítulo habéis tratado ya en profundidad, pues otra gran tendencia. Pero a mí también me hace mucha gracia que estamos pasando a hablar que cómo las clínicas pueden subirse en el carro de la inteligencia artificial y entrar en ese mundo 4.0 cuando algunas todavía no han pasado por el 2.0. Yo quiero estar utilizando inteligencia artificial en mi clínica y no tengo ni página web. O si la tengo, me da exactamente igual haber cogido una fotografía de no sé cuándo, de la que no tengo los derechos, o le pongo un vídeo de no sé qué, le pongo un vídeo de no sé cuántos. Y el contenido de paciente también tiene una derivada muy, muy importante vinculada al posicionamiento, que es todo lo vinculado a SEO. Si yo quiero hacer una estrategia de marketing o una campaña de marketing digital, yo necesito que el posicionamiento de mi página web sea el adecuado.
Y el posicionamiento se genera con contenido. Lo que pasa, claro, generar contenido lleva mucho trabajo. Tiempo. ¿Qué te voy a contar? Sí, lleva muchísimo trabajo. Incluso este podcast lleva muchísimo trabajo por detrás de, bueno, pues el planificar el contenido, sí, no edición, grabación. Eso o sea, es. todo esto es contenido en realidad. Y la verdad que generar todo ese contenido, aparte de llevar tiempo, igual necesitas también más recursos. O sea, no solo los tuyos, sino que igual necesitas un equipo de gente. Al final, depende hasta dónde quieres llegar. Tenéis que reconocer que sois humanos, o sea, no podéis hacerlo todo. No puedes llegar a todo. Y también tengo que hacer esto, no, es que no tienes que hacer eso. O sea, necesitas saber que es importante hacerlo y tener un equipo que te ayude a hacerlo, ¿no? Sí. Y lo que decías del contenido digital, del SEO, en nuestra experiencia propia en nuestra clínica, después del boca a boca, Internet es la segunda fuente de captación de pacientes, o sea que es muy importante cada vez. Y en una nueva apertura, pues ni te cuento. También, obviamente, es que si no, parece como si no estuvieras o no tuvieras página web, es como si no existieses. Entonces, al final, hay que unir todo, no solo centrarse en una cosa, sino pues cuidar también el boca a boca, marketing interno, que el paciente pues te deje una Google Review o un comentario en Instagram, en Facebook. Eso va a generar pues que tu clínica tenga mayor valor de cara a los propios buscadores y también de cara al resto de pacientes. Eso es pues, marketing más interno, cuidar lo que ya tienes, tus pacientes, que se vayan contentos, que hablen bien de ti. Y luego está la otra parte, el marketing externo, que es lo que estamos comentando. Bueno, con todo el tema derivado del COVID, que ya ha pasado. Claro, mucha gente se dio cuenta de que solamente la encontraban si entraban en Internet, o incluso el tema de la telemedicina, que es una gran tendencia. ¿Vale? Mis pacientes son los de mi área de influencia, podrán venir de más lejos, pero igual hay gente que encuentra en mi clínica una referencia para una segunda opinión. Imagínate, están en Argentina o están en México. Esas son cosas que con la COVID yo creo que se quitaron muchas barreras psicológicas y a la vez se puso más las pilas y a la vez se ha destapado el telón y decir, venga, vamos a buscarnos todos en Internet y vamos a ver cómo estamos. Yo creo que es muy, muy importante que transmitamos la misma imagen o que nuestra página web o que nuestra proyección digital esté a la altura de lo que estamos ofreciendo dentro de las consultas. Si no hay un mismatch, hay una desigualdad brutal. Yo puedo ser el más innovador, el más tecnológico, que si luego de puertas hacia afuera no tengo una consistencia, no tengo una coherencia, pues eso va a quedar completamente desvirtuado. Porque el paciente solamente lo podría percibir en el caso de estar ya dentro de un tratamiento, ¿no? No lo va a poder percibir desde fuera y decir, no, yo ese es el sitio donde me quiero tratar. Y aún así tampoco el tratamiento es capaz de percibir todo lo que hay detrás. Es decir, la gente se va a poner un implante dental, por ejemplo, no ve, o sea, no ves el implante, saben que le pusieron algo ahí y que el diente le quedó bonito y lo que pagó. El resto, y que no le dé problemas. El concepto del tornillito, ¿no? Sí, eso, el tojino, que también me dicen, ¿eh? Ahí, por ejemplo, en Alemania, ahí sí que hay una transparencia que a mí me parece que es muy, muy adecuada en lo que es una factura que recibe el paciente. Están desglosados los materiales que se han utilizado. Y el clínico... Los honorarios del clínico también. Bueno, sí, los honorarios del clínico también van a estar, pero si el clínico ha utilizado, estamos hablando de implantes dentales, un implante dental de una marca X que cuesta X, él va a cobrar por ese implante X. Si el componente protésico cuesta Y, él va a cobrar por el componente protésico Y. No hay ningún margen vinculado a los componentes o hay un paraguas de un precio que lo engloba todo que puede esconder más o menos precio de coste de los materiales. Con lo cual, ¿vale? Yo estoy ofreciendo, te puedo ofrecer varias alternativas, puedo utilizar un implante de no sé qué, puedo utilizar un implante de no sé cuál, más precio, menos precio, y obviamente luego está la mano del que lo coloca, ¿no? Es decir, yo por mi expertise pues tengo esta tarifa. Y yo creo que hacia el paciente es más transparente y yo creo que ahí, frente a esa otra publicidad de precio que decíamos y tan agresiva, yo creo que son cosas que están muy bien. Y Álvaro, haciéndote ya para terminar un poquito, una pregunta más atrevida, ¿qué es lo que más te pone de tu profesión? Que puedas contar, por supuesto. Un buen plan de marketing. No, a ver, yo siempre he dicho, me he quejado a mí mismo de decir, joder, si hubiese sido arquitecto, pues construiría un edificio, ¿no? Y ahí estaría. Si hubiese sido ingeniero, construiría un puente, ahí estaría, ¿no? Y el tema comercial o el tema del marketing siempre parece como mucho más etéreo. Pero bueno, luego cuando te pones a reflexionar,
también creas cosas. Lo que pasa es que son pues eso, más etéreas. El poder hacer una planificación. Las experiencias también. Sí, pues creas relaciones comerciales y contratos, o creas un plan, la planificación. Y a mí la parte de dirección estratégica que me apasiona, yo creo que es lo más satisfactorio que puede haber. Tú piensas en algo, se te ocurre una idea, en un momento determinado piensas que es peregrina o no, empiezas a ver, empiezas a planificar, vas viendo, vas dando pasos y al final se consigue, ¿no? Yo creo que crear cosas da mucha satisfacción. En nuestro caso es más etéreo. Claro, una campaña de marketing, y siempre es la pregunta, ¿qué rentabilidad tiene la campaña de marketing? Joder, pues si puedo medir exactamente lo que ha entrado hoy por esto que hemos hecho, pero es que claro, la reputación y esto es algo que se construye y que requiere de muchas gotitas y al final se hace un océano, pero que no puedes medir su impacto de manera... Lo puedes hacer, pero yo creo que no es recomendable. Y eso también yo creo que hacia las clínicas el marketing y todas las acciones de marketing son efectivas si se es consistente, si se sabe quién eres, qué es lo que haces, dónde estás, qué es lo que puedes ofrecer. Tenga sentido el plan que diseñas. Exacto, o sea, hablamos de mercadotecnia. Sí. Ahí es donde está el valor. Y sobre todo, bueno, pues dentro de los recursos que tenga cada clínica o dentro de los recursos que se tengan, ser consistente. O sea, es mejor gastar 10 todos los años y todos los años gastar 10 en cosas que consideres que van con tu identidad y que te generan tu vinculación y que pueden ayudar a tu reputación o el arraigo de tu clínica, que un año gastar 50 y al año siguiente no hacer absolutamente nada. Sí, y luego que no lo comentamos, la creatividad. O sea, eso yo considero que es algo clave en el tema del marketing. Si eres creativo, se te pueden ocurrir muchísimas ideas que luego necesitas gente que también las pueda llevar a cabo, que sería el papel de Álvaro para poder cerrar ese círculo. A mí se me pueden ocurrir 300 ideas, pero si no tengo los medios o la gente que me ayude a llevarlas a cabo, pues ahí se quedan. Y el tiempo. Es que y el tiempo, sí, pero bueno, todo tiene que partir de una idea. Exacto. ¿Y alguna anécdota que nos quieras contar? Anécdotas. Bueno, me ha tocado visitar muchas clínicas. ¿Y qué? He visto muchas clínicas. Digo, mira, yo puedo decir que he visto muchos tipos de odontología y muchos tipos de dentistas. Pues he visitado clínicas en Estados Unidos, en Miami, en zonas maravillosas y súper lujo, en zonas igual más con menos recursos, más conflictivas. Me acuerdo de una clínica en la zona de Little Haití con detector de metales en la puerta, con lo que pero, ¿Por lo que podían llevar o por lo que se podían llevar de dentro? Bueno, a ver, de ahí mucha gente salía con dentaduras de oro, o sea que también estaba lo de... Pero el detector era para entrar y salir los dos, ahí en la, doble vía. En el clerk, donde tenían para cobrar en el front desk, había barrotes. Con lo cual ya dices, detector de metales, a ver, no se estarán pensando que van a entrar con pistolas y demás. Ya la relación paciente-médico, o sea, es como, ¡pa! Nos vamos a tratar bien, ¿no? Ya dejo esto aquí primero para... De facturación electrónica ni hablamos, claro. Es todo, ¡pa! Bueno, son cosas particulares, clínicas en zonas de... Los Cayos y demás, con dentistas con conceptos muy holísticos y que les veías que habían estado andando por la playa y hacían sus cirugías descalzos. Ah, descalzos. Descalzos. Eso es porque tenían los pies en la tierra. Los he visto en... Porque el chiste fácil... La Pachamama, ¿no? Efectivamente. Los he visto descalzos con arena y los he visto también con los zapatos de golf, que es otra tipología de dentista. Sí, los he visto recién llegados del campo de golf operando. Sí, hay muchas cosas, pero es muy bonito poder conocer desde distintos países, de distintas culturas, sus casas, sus clínicas, ¿no? Sí, que al final allí muchas de las clínicas son casas, es donde viven en realidad. Tienen en la parte de abajo la consulta y en la parte de arriba la casa. Claro, luego hay otros conceptos que igual aquí en España pues eso, no entran en la cabeza, o si se han hecho algunas pequeñas intentonas pues nos van a estudiar. Por ejemplo, hace poco estuvimos trabajando con una clínica en Egipto y son malls, son centros comerciales vinculados a la salud. Y en ese centro comercial pues vas a encontrar dentistas, vas a encontrar estéticos, vas a encontrar esto, y es un mall vinculado a la salud. Aquí en algún centro comercial, alguna vez en las clínicas igual de más de aseguradoras y demás, pero no es lo habitual. No. O calles pues, que son las que hablábamos antes de Londres, en Westminster, los Harley Street, pues, la calle de los dentistas, además con cierto nivel de exclusividad.
Pues Álvaro, encantado de haberte tenido con nosotros. ¿Te vienes otro ratito? ¿Otro Se me ha día? pasado. Es que se pasa muy rápido. Igual vamos a Siempre tener que decir hacer lo mismo y yo doble turno. de había podcast. visto los otros capítulos y decía yo, pues, ¿será que pasa rápido? Y Eso es se ha buena pasado muy señal. rápido. Eso es buena señal. Es lo que hay dentro de la taza que hace que se nos pase rápido. Efectivamente. Muchísimas gracias a vosotros por Nada, invitarme y a un ti. placer, cuando queráis. Un gusto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Este episodio de Head & Talk ha sido impulsado por Ivoclar. ¿Sigues utilizando procedimientos engorrosos e inefectivos en tu día a día? Con los productos Ivoclar para tratamientos de restauración directa podrás lograr una estética de alta calidad y trabajar de manera rápida y sólida mientras haces sonreír a tus pacientes. Descubre todo su catálogo de productos en ivoclar.com.